Gracias. Buenas noches. Gracias Alejandro Márquez por esta atenta invitación para participar aquí en una charla de ciencia de nuestra área, del área agropecuaria, concretamente de las ciencias veterinarias, pero con un enfoque social. Entonces, les soy muy sincero, esta es una charla que nunca había preparado en este sentido. Todas han sido dirigidas en la cuestión de la disciplina de la genética veterinaria. Pero espero que sea algo muy interesante. Agradezco la presencia de todos los invitados, ahora de mi esposa Margarita, de mi hijo Emiliano, que hubo oportunidad que me acompañaran. Bien, esta charla yo la titulé Los colores de los caballos y sus mitos. Vamos a hablar de dos conceptos principales que en su momento los vamos a definir. El primero es la genética. Aquí me permití utilizar una parábola que por ahí una vez se la vi a mi compañero Teodor, más o menos en este enfoque, ¿no? La parábola de los 6 sabios ciegos y el elefante. Entonces, se cuenta que había 6 hombres sabios ciegos en una aldea y que en determinado momento alguien decidió llevarles un elefante para que tuvieran una percepción para estos sabios ciegos de cómo era el elefante. Entonces dijeron, bueno, pues vamos a palparlo. El primero de ellos palpó una de sus grandes orejas, lo definía como un abanico. El segundo, sus patas, un árbol. El tercero, la cola, para él era como una soga. El cuarto, los colmillos, para él era algo que emulaba una lanza. El quinto, un costado, para él era como un gran muro. Y finalmente, el último, le tocó palpar la trompa y lo definía como una serpiente. Estos sabios pues se enfrascaron en una interminable discusión sin ponerse totalmente de acuerdo. Entonces, aquí se trata de ponernos de acuerdo, ¿no? Entonces, ¿qué es la genética? La genética es una ciencia que estudia la herencia biológica, desde luego, ¿no? Y entendiendo por herencia como la transmisión de los rasgos biológicos de una generación a otra, de los padres a los hijos. ¿Sí se me escucha bien, perdón? Sí, muy bien, perfecto. Aquí te tomé esta frase de este dramaturgo irlandés, Premio Nobel de Literatura, al cual una hermosa bailarina le hizo una propuesta. Dijo, tú eres un ser humano muy inteligente y yo soy una mujer muy bella. Deberíamos de concebir un hijo. En lo hipotético que ese hijo saque mi belleza, de la que tú careces, y tu inteligencia. Y él le dijo, pues deberíamos de pensarlo muy bien, porque puede ser que saque la parte estética de mí y la inteligencia tuya, ¿no? Y esto así es, ¿no? ¿Por qué razón? Lo vemos en los hermanos, ¿no? Estas son 3 hermanas completas que comparten alrededor del 50% de su carga genética, ¿no? Son hermanas de padre y madre, son muy diferentes. ¿Por qué? Porque finalmente en los rasgos hereditarios hay un espectro de variación, ¿no? Pues la genética estudia eso, la herencia y la variación. Vemos estos 2 caballos. Este es el caballo de pura raza española que se ha vendido a otro país en el mayor precio en la historia de la raza. Este es su hermano completo. Entonces, ¿sí? Morfológicamente son parecidos, pero tienen diferencia. Desde luego que por el del lado derecho no pagaron ni siquiera una cuarta parte de lo del lado izquierdo. Aquí, ¿qué es lo interesante? Este animal lo trajo en su momento el mejor rancho criador de caballos en México de esta raza, que se especializaban en la capa negra, pero ya tenían bastante descendencia de su semental predilecto de capa negra y decidieron traer para suplirlo, con el antecedente de que un caballo de esta capa, se llama castaña, en el argot de aquí de México le decimos colorado, pueden dar hijos negros, pero resulta
lo mandaron a analizar con nosotros, de que lo analizamos, es un castaño que no da hijos negros. El encargado me llamó y me dice, oye Miguel Ángel, dice, y si lo apareo con 10 de mis yeguas negras, dije, lo puedes aparear con 1000, nunca vas a tener un potro negro. Dice, pero su hermano sí tiene negro, sí, porque tiene una variante genética que lo hace que sí pueda tener descendencia de capa negra, su hermano completo no. Entonces, como un ejemplo muy simple. Ahora bien, la variación la podemos manejar en un espectro que puede ir de lo normal a lo anormal. Por ejemplo, en el lado izquierdo tenemos un potro miniatura relativamente bien proporcionado, y el del lado derecho es un potro completamente acondroplásico, ¿no? Con extremidades cortas, como decimos en el caso de los animales, barrigones. Esa manifestación puede ir más allá, desde el nacimiento de un potro en ese momento aparentemente normal a uno con malformaciones congénitas múltiples. Este animal no lo pudimos estudiar porque ya nos llegó el cadáver y requeríamos células vivas para descartar algún problema cromosómico. Ahora bien, en la parte superior tenemos dos progenitores que son portadores de una mutación asociada a una enfermedad hereditaria, pero son viables. Es decir, ellos no van a padecer la enfermedad, pero tienen una probabilidad del 25% de transmitirla, y se da. En este caso, este potro vivió cerca de 48 horas. Inevitablemente iba a morir porque hay un defecto genético que hace que no se desarrolle la parte del tejido nervioso del intestino, entonces no van a tener motilidad intestinal y pues va a causar finalmente no expulsar esas primeras heces, técnicamente conocidas como meconio, un problema de enterotoxemia que lo va a conducir inevitablemente a la muerte. Pero esa mutación paralelamente va asociada a una despigmentación. Entonces el dueño nos dice, pero en verdad se va a morir, es muy atrevido que me diga eso, dice, está muy bonito, tiene los ojos azules, ya le pusimos nombre de príncipe, se va a morir. Le dolió más, le dolió más. Ahora bien, todos estos genes, ¿dónde se encuentran? Pues en los cromosomas. Este es el complemento de los cromosomas de nosotros, del humano. Tenemos 23 pares, total 46. Estos cromosomas, la mitad los recibimos de nuestro papá y el resto de nuestra mamá. Pero en la descendencia no sabemos si a nuestro hijo, que solamente le vamos a pasar un cromosoma de cada par, le pasamos el 1 de su abuela paterna o materna, o de su abuelo paterno o materna, y así con el resto de los cromosomas. Es decir, hay finalmente un componente de variación dado por el azar, ¿no? Bien, en el 2003 se anunció el proyecto del genoma humano, en el sentido de que estaba finalizado, digámoslo, parcialmente finalizado, ¿no? ¿En qué consisten los proyectos de los genomas en los animales? En identificar esos genes, dónde están y qué rasgos codifican, dónde están y en qué cromosomas están. Paralelamente, los proyectos de los genomas en los animales tuvieron bastante relevancia, ¿no? Por las cuestiones inherentes que conlleva la salud animal, la producción animal.
y se establecieron los proyectos de los genomas. Uno de ellos fue el del caballo, pero obviamente esta fecha del 2009 pues no es el fin. ¿Por qué razón? Se secuenció un solo animal, una yegua de pura sangre inglesa, de pura sangre inglesa, de nombre Crepúsculo, y pues un animal no representa a la raza, ¿no? Mucho menos a la especie. Solo por identificar algunos de los cromosomas de importancia en el equino, hay genes asociados a enfermedades hereditarias, todos estos de rojo. Uno se llama parálisis periódica hipercalémica, el del potro despigmentado es el lobero letal blanco, que se encuentra en el cromosoma 17, y así se van identificando cada vez más genes, dónde se localizan y a qué se asocian. Pero no todos los genes se asocian a enfermedades, ¿no?, hereditarias. Hay genes asociados al patrón de la pigmentación y otros genes asociados a otros rasgos, como por ejemplo hay un gen asociado al tipo de marcha en ciertas razas de caballo. Hay genes asociados a la alzada y al comportamiento. Aquí la molécula de estudio es la dopamina, un receptor de este neurotransmisor. Hay genes asociados al desempeño deportivo, en fin, la alzada. Pasamos concretamente a la herencia del pelaje. Bueno, el color del pelaje está dado por la melanina, es el pigmento de la piel, del pelo, del iris de los ojos. Hay dos tipos de melanina: la eumelanina, que determina pigmentación oscura que va del negro a los castaños, y pigmentación roja, que está dada por la feomelanina. Entonces, estos son los colores básicos de los caballos: pigmentación oscura, negra, y pigmentación roja, eumelanina y feomelanina respectivamente. La melanina pues se produce en los melanocitos y se va integrando al pelo en crecimiento, a la piel. Pero ahora bien, no solamente hay dos genes que nos van a determinar pigmentación roja o pigmentación negra, sino que hay otros genes que también van a participar en este proceso. Entonces, finalmente, los genes de la herencia determinarán el tipo de estos dos pigmentos, su cantidad y su distribución. Pero hay otros genes que van a contribuir a la modificación, a la dilución o a la restricción de la pigmentación oscura o roja. Entonces, estas serían las pigmentaciones básicas. Por ejemplo, este gen de la melanocortina o gen de extensión se asocia al pigmento negro, y este gen agouti, que recibe este nombre por este roedor de Sudamérica, restringe la pigmentación negra solo a ciertas partes anatómicas del animal, como la crin, la parte baja de las patas, la cola y el borde de las orejas. Es decir, hay una restricción para la pigmentación negra en ciertas áreas anatómicas. El resto será rojo. Sin embargo, cuando se presenta el gen de extensión o de la melanocortina en condición recesiva, representada por estas seminúsculas, restringe el pigmento negro solo a la piel. El resto, es decir, el pelo, el pelaje, será rojo y nos determina lo que se llama como caballos alazanes. Pero partiendo de estos colores básicos, tenemos que hay genes que diluyen, o digámoslo así, como lo dicen en el argot charro, deslavan, ¿no? Por ejemplo, vean, este es un gen llamado CR o el gen crema, que va a diluir la pigmentación. El caballo del centro tiene
una copia de este gen, del CCR, y eso hace que en lugar de ser rojo como el del lado izquierdo, se deslave y tenga esta pigmentación amarilla. Le llaman palomino. Pero si tiene doble copia, se diluye más y se hace un color que le llaman cremelo. Entonces, ven el efecto progresivo de tener una copia del gen crema a tener dos, o no tener nada. La pigmentación se queda roja o se va diluyendo, ¿no? Médico, Sí. ¿por qué en Estados Unidos decidieron hacer la raza palomino? Ponerlo como raza. Abrir un studbook de raza, el palomino. Es como por el mismo motivo que es un contrasentido de que tienen en Estados Unidos la raza paint, que sí, aquí lo traducimos paint es pinto, Ajá. pero allá también tienen pinto. Sí. Entonces debe de haber alguna restricción. Esa no la he investigado. En el caso de la raza paint es como un cuarto de milla manchado. Sí. Y el pinto es manchado, pero acepta patrones con rasgos cuarto de milla y otras razas. Mientras sea manchado. Puede ser árabe, cruzas de árabe con manchas, o de pura sangre inglés con mancha, y ya eso es pinto, no paint. Entonces aquí a lo mejor va por ahí, ¿no? Okay. Pero se vuelve medio caprichoso, ¿no? Hablando de las asociaciones. Ok. Ahora bien, hay genes que causan una despigmentación progresiva, como en nosotros las canas. Este es el gen G o el gen Gray. La nomenclatura no es que la quiera decir así, o sea, el idioma de las ciencias es el inglés, ¿no? Entonces, porque de pronto caemos en contradicciones. Por poner un ejemplo, los españoles en su raza tienen de caballos una gama relativamente recientemente aceptada de colores raros que antes no se permitía para registro, pero luego los conceptos los quieren traducir a su español y creamos en conflictos. Entonces a veces es mejor conservar el origen de quien identificó el gen o de la razón del por qué, ¿no? Para no caer en contradicciones. Vean, este potro, bueno, este garañón, después van a ver una foto de potro, si no tuviera esta G mayúscula de este gen Gray que lo despigmentó, hubiera preservado su color del nacimiento, que era negro. Esta es su hija. Entonces su hija nació alazana y se empieza a despigmentar. Entonces vean la parte de la cabeza, al borde de las orejas, y hay entre el cuerpo ciertos pelos entrepelados. El gen Sí. tordillo o el gray es muy recesivo, es muy dominante. No, es todo lo contrario, es el más dominante de todos, solamente lo supera uno y ahorita lo voy a mostrar. Domina a todos. Entonces, todos los que vengan de ¿Con una G? padre o madre tordillo, todos se van a... Depende, en este caso, semental sí. ¿Por qué? Porque sus dos G son mayúsculas, pero en cambio esta no. ¿Por qué? Porque tiene solo una mayúscula. ok. Si transmite la minúscula, Ya tengo... dependiendo de la contraparte sexual que aportó, tendría color, digamos, sólido, no tordo. Me urgen dos estudios. Y esto hace ciertas contradicciones. Vean, este es un caballo que se registró en el momento del nacimiento. Aquí está su nombre. Antiguamente se hacía a puño y letra, Paraguayo VII. Y dice su registro que era castaño. Sí, en su momento fue castaño, pero se volvió tordo. Entonces aquí ya se tomó cierta restricción de cuando se registran, se les pone el color aparente de ese momento, ¿no? De potro. Entonces ya para saber el color definitivo, pues debe ser la prueba genética, ¿no? O sea, qué genes trae de los que se involucran en la raza que determinan el color del pelaje. Y hay genes que causan la ausencia completa del pigmento, como el gen white. Este domina al tordo, pero es muy, muy, muy raro. Yo nunca he visto un animal vivo y he analizado más de 1000 animales que tengan este gen. Es tan raro que, por ejemplo, vean, el pura sangre inglés
es la asociación más antigua y tiene, la última vez que revisé, solamente 6 caballos blancos. Y hay una razón de que sean tan raros, lo voy a comentar más adelante. Y hay otros genes que dan ciertas capas compuestas manchadas, como el que vemos aquí. Este es un tobiano y este es un overo. El ROAN es el interpelado, no, ¿verdad? así es. Aquí hay algo importante. Las manchas es lo blanco, porque normalmente uno tiene otra idea, ¿no? Es como si trajéramos una camisa oscura, completamente sólida, negra, y nos salpicáramos de cloro. Esas serían las manchas. Aquí igual, son genes que dan el patrón de manchas de áreas anatómicas sin pigmento. Y hay homologías genéticas. Vean, este es un caso de un solo gen. El receptor de la melacortina 1 en el humano, en las gallinas, y vean, hay más o menos lo equivalente, ¿no? Esta podría ser cremela, esta palomina, es coloradas, hay negras, todos conocemos las gallinas de postura blanca, ¿no? Hay homologías con el cerdo, con los perros, con roedores y con animales silvestres. O sea, ¿por qué? Veámoslo aquí, este es un gen muy raro, que los perros le llaman, bueno, pues es atigrado, en el ganado le dicen que son barcinos, y en el caballo es abigarrado. En los roedores, no sé, podríamos decir ratón atigrado, ¿no? ¿Cómo se hace para sacar un abigarrado? No es fácil, lo platicamos. Ok. ¿Y por qué hay estas homologías genéticas? Aquí, digámoslo de manera muy general, porque todos venimos del mismo barro, independientemente de que consideremos que ese barro tiene un soplo divino o no lo tiene, ¿no? Bien, ¿por qué es importante el color en los caballos? Antes de entrar a los mitos, porque entra en lo que es, lo que mencionó ahorita Eduardo, el Stud Book son los libros de registro. En algunas razas forman parte del patrón racial. Y si no tiene un color que sea admitido, es excluido de registro. Y un animal sin registro, pues carece de valor inherente, ¿no? Entonces, en el caso de pura raza española, que es una raza muy bonita, entonces siempre ha predominado el tordo, por 2 razones. Una, la que ya vimos, que ese gen domina a todos los demás presentes en esa raza, y la otra es que en el origen de la raza, en las caballerizas reales del rey Felipe II de Córdoba, se utilizó pie de pría con una estructura eminentemente torda. Y tiene una razón, me voy a adelantar un poquito, aquí entra lo de los mitos, ¿no? Porque finalmente el tordo termina encanecido, blanco completamente. Y lo blanco se asocia a la pureza, a lo divino. Entonces, esa razón también juega, ¿no?, en el sentido de la formación de la raza. Este es un estudio de 100 años de la raza, casi 100 años, y vean, de más de 36,000 animales analizados, 73.3% tordos, y los demás en mucho menor fracción. Vean cuántos negros había. En españoles, ¿no? En españoles, 1.88. Hay una razón de por qué estaba tan reducida. Entonces, si yo hace rato les mencioné, el mejor criadero aquí de México que ha existido se especializaba en capa negra. Entonces, ¿cómo hacen eso? Pues aumentando la frecuencia de los genes asociados a ese color y excluyendo los otros, ¿no? Y olvidándote del mito, ¿no? Porque el negro era el menos deseado. Entonces, pasaron 32 años para que hubiera un decreto real. Acuérdense que ya el ministerio en España de ganadería, como aquí la Secretaría de Ganadería o de Agricultura, son ministerios y forman parte de decretos del rey, ¿no? Entonces, después de 32 años, deciden que aparte del color tordo, negro y castaño, admitir los otros.
los otros diluidos, alazanes. ¿Por qué? Porque tenían mercado. Finalmente, ¿qué es más buscado en el color del pelaje? Obviamente es importante el temperamento, la funcionalidad del animal, pero si dejamos rasgo pelaje, ¿qué es más demandado por los amantes de los caballos? Colores exóticos. Lo más raro, no lo más común, ¿no? Entonces, eso hizo que después de 32 años, pues fueran flexibles y admitieran otras capas, ¿no? Excepto la pía, que es la pinta. Esa continúa siendo excluida, ¿no? Y deja de constituir el parámetro capa un criterio racial de exclusión, ¿no? Es cierto que el alazán los españoles lo diseñaban tanto que, o sea, no cruzaron los alazanes para que ya no se... es parte del mito del que voy a hablar ahorita. Okay. Veamos, ¿para qué sirve tener una base objetiva de la herencia de los genes del pelaje? Vemos, por ejemplo, se puede obtener un color diferente a los progenitores. Este es un color bayo, que es uno de los colores de los caballos de los 4 jinetes del Apocalipsis. De hecho, con ese voy a terminar, ya cuando entremos a los mitos. ¿Qué bayo específico es ese? Porque ya bueno, Eduardo, no vamos a hablar ahorita de términos de tonalidad, okay, porque no terminamos. Es como si yo lo hablara con los crederos, tampoco lo haría. Okay. Porque hay términos muy locales, sí, muy gremiales. Okay. Aquí tenemos un color diferente a los progenitores. Aquí vemos la misma yegua que nos puede dar un 75% de un color igual a su madre y un 25% de un color diferente. Pero de pronto, no sé si se acuerdan de aquel pasaje del Génesis 30 de Jacob, de la propuesta que le hizo su suegro Labán con los corderitos y los cabritos para que le pagara con los de pelaje manchado. Entonces, queremos sacar algo donde no es posible a menos de que ocurra un milagro. Por ejemplo, esta misma yegua aquí está desafiada con los 3 sementales del mismo criador. Él buscaba el color bayo, no había ningún análisis de nada y aparece esta yegua con este semental. La probabilidad del color deseado era 0. Entonces recordemos que la gestación en las yeguas dura 11 meses. Entonces apostó un año prácticamente en una ilusión. En el siguiente año decidió apostar con otro de sus sementales, este que está aquí, y la probabilidad era del 25. Y este otro, que le daba una probabilidad mayor, nunca lo había utilizado. Entonces, cuenta el Génesis que Labán le propuso Jacob a su suegro Labán, que además de su suegro era su tío. Y que tuvo como esposas a 2 de sus hijas, ¿no? A Lea y a Raquel, que ya había trabajado mucho tiempo para él y había hecho que prosperaran sus rebaños. Él le proponía que le pagara con las crías de ovejas y de cabras manchadas, descendientes de progenitores no manchados. Entonces pues el suegro le dijo, va, pues eso o no se da o va a ser raro, ¿no? Pero que sin embargo Jacob, en el lugar donde iban a brevar las hembras, a ciertas ramas de alabastro y almendro, les quitó la corteza y hizo ciertas marcas emulando manchas, y que cuando las hembras iban allí a brevar y eran cubiertas, había cierto efecto de las manchas para, de manera
milagrosa nacieran crías manchadas, y que de esa manera pues empezó a tener hacerse ganadero, ¿no?, de las crías de su suegro. Pero aquí dices, bueno, veamos en qué época, ¿no?, antes de Cristo, y aquí todavía a veces como criadores le jugamos a Jacob y Labán, ¿no? Y después vienen hasta ciertas decepciones. Este es el color más raro en esta raza, se llama isabelino. Pero vean, compró el color más raro, que era el isabelino, pero progresivamente, por traer el gen del encanecimiento, el gen Grey, se iba a hacer tordo. Entonces compró caro un color aparentemente el más raro para terminar por el más común. Bien, ahora sí, pasamos a los mitos. Un mito es una narración situada fuera del tiempo histórico y protagonizada por personajes con carácter divino o heroico. Ahí se construyen las fábulas o las leyendas, que quizá a veces son justificables, ¿no?, culturalmente. O persona o cosa a la que se le atribuyen cualidades que no tienen, según el diccionario de la Real Academia Española. Y dentro del mito está el prejuzgar, que es juzgar las cosas sin tener cabal conocimiento de ellas. Entonces, ¿por qué los caballos blancos o tordos, que les llaman blancos, que no son blancos, ya lo vimos, eran muy buscados o son muy buscados? Porque se asocia la pureza, lo divino, lo limpio, y lo negro, pues a lo impuro, ¿no?, al maligno. Y tenemos ciertos términos utilizados en nuestro argot cotidiano, ¿no?, alma negra, peste negra, gato negro, magia negra, la lista negra. Quizá la única excepción conveniente es la bola negra, ¿no?, para no marchar. Muy buen punto. Y el tordo, pues era muy deseado. Se asociaba el color al carácter del animal. Entonces, la capa torda se decía que era de carácter noble. Incluso existía una moneda llamada así. Entonces, el noble era el príncipe, el ilustrado, el título del reino. Y el castaño se decía que era un animal temperamental, muy vivo, impetuoso, violento, de reacciones intensas. Y el alazán, pues era colérico, lleno de ira, iracundo. Y el color negro, que vimos mientras el tordo era más del 70% y apenas pasaba el 1%, pues ¿por qué no era deseado? Pues porque su finalidad principal en ese tiempo era tirar las carrozas fúnebres, ¿no? Entonces como que toco madera, ¿no?, algo así. Bien, y vienen los mitos históricos, ¿no? Se dice que Napoleón, galopando en los lomos de Marengo, caballo pura raza árabe, atravesó las montañas de los Alpes para enfrentarse a los austriacos en Italia, y que esta fue la primera victoria de su carrera, convirtiéndose posteriormente en emperador. Entonces, vean el cuadro. Es un caballo robusto, es un caballo, realmente el cuadro está bien, es un caballo de guerra, pero Marengo era un caballo pura raza árabe. ¿Cómo son los árabes? Muy atléticos, pero no es un caballo robusto, ¿no? Es correcto. Y volvemos a la misma pintura, ¿no?, de Napoleón en Marengo. Pues bueno, ¿de qué se trata? De una completa idealización. En realidad subió a cuestas de una mula y a veces a pie, jalando la mula. ¿Y cuál es el otro mito? Pues que no era blanco, era un caballo tordo, que participó en su última batalla de Waterloo, que incluso fue supuestamente trofeo de guerra el caballo, ¿no? Y se conserva en un museo en Reino Unido todavía su esqueleto, ¿no?
casi completo. Simón Bolívar, un caballo vistoso, corpulento, de abundante crin y cola. Se dice que era el caballo blanco de nombre Palomo, que se lo regaló la divina de una comunidad en Colombia, Casildra. Incluso en esa región hay una placa donde se conserva el cuerpo, ¿no? del caballo. Entonces, esta vidente Casildra tuvo un sueño en donde una de sus yeguas paría un potro blanco y que se lo iba a regalar a un destacado general. Pero volvemos a lo mismo. Esta es la Real Academia Española Ecuestre de Viena. Su pie de cría es eminentemente tordo, nacen oscuros, pero no son blancos. No era blanco el caballo Napoleón, no era blanco Palomo de Simón Bolívar. Aquí está, vean la pigmentación progresiva. Este es Ravel, caballo del inicio. Vean, en España ya empezaba a despigmentarse, ¿no? Pero si tuvieras una foto de joven, era negro. Vean cómo inicia la despigmentación, el borde de las orejas. Y con un comentario adicional, este gen está asociado a la presencia de melanomas en los caballos en edad adulta, ¿no? Entonces también hay que tener cuidado. ¿Qué es un melanoma? Los tumores dérmicos, los tumores de la piel. Estos. Es muchísimo más frecuente en los tordos comparados con los no tordos. Otro caballo mitológico pues es Pegaso, ¿no? Caballo del mismísimo Zeus, que cuenta la mitología que nació de la sangre derramada cuando Perseo le cortó la cabeza a Medusa, ¿no? Un manto blanco, impoluto, inmaculado, pero además con alas para volar. Este es el mejor ejemplo que en mi opinión supera a todos los demás, de los mitos y demás. El caballo blanco de Napoleón. De José Alfredo, Jiménez. Que en enero del 2020 inauguraron esta escultura, ¿no? En la carretera de La Rumorosa ahí en Tecate, Tijuana. Pero ¿existió ese caballo blanco que partió un domingo de Guadalajara? Ese. Hace una alegoría a un Chrysler de ese año. Llama la atención la capacidad como compositor para describir todo eso, siendo un vehículo. Yo creo que supera más. Yo tengo un amigo que es compositor y dice, difícilmente puedes escribir algo. No había en ese momento plataformas donde podrías checar plagio, ¿no? Cuando mi amigo escribía, dice, pero difícilmente puedes escribir algo donde no puedas, es inevitable que copies algo de José Alfredo, ¿no? Entonces, todos hemos escuchado sus canciones de amor, despecho, gallardía, etc. Pero esta, yo creo que aquí la alegoría que maneja supera todo. Y si no, vamos leyendo la letra, si no la queremos escuchar, ¿no? Del corrido blanco, ¿no? Bien. ¿Y por qué hay pocos caballos blancos? Porque en condición doble, condición homocigótica, es letal. Esa es una de las razones por las que casi no vemos, ¿no? Entonces, si se da una combinación, no es viable el producto. Y no es viable, no me refiero a como el potro que yo les dije del príncipe, que le dije al dueño, se le va a morir y es inevitable. Así haga una resección intestinal, el fragmento del intestino es tan grande que no va a funcionar, porque ya lo han hecho. Entonces, pero ahí vemos un producto que nace y va a morir. En este caso, ni siquiera eso. O sea, hay muerte embrionaria, hay una reabsorción y hay una pérdida de la gestación, ¿no? del producto, ¿no?
Este caballo es un mitológico, es una película. Secretariat. Se recomiendo que las vean, ¿no? Es muy interesante. Secretariat es un caballo, era un caballo pura sangre inglés, el gran caballo rojo, el gran caballo alazán. El Big Red. Es uno de los 13 caballos, no ha habido más, que han ganado la triple corona. Entonces, ¿por qué no ha habido más si año con año se lleva a cabo el evento? Porque puede ser que no haya un ganador. Un caballo puede ganar uno de los 3 hipódromos emblemáticos, o 2, pero no en los 3. Entonces solo ha habido 13. Por cierto, en el 2018 el jinete que ganó la triple corona es mexicano. Y entonces dice, bueno, los caballos de velocidad deben de tener algo asociado al color alazán, como Secretariat y otros más, ¿no? Porque si no, no son alazanes, son castaños, pero hay pigmentación roja. Bueno, Secretariat murió, engendró más de 500 ejemplares. En uno de los hipódromos tienen su tumba siempre con flores, en otro una escultura muy bonita. Muere por laminitis y en la necropsia encuentran que tenía un corazón bastante mayor, hipertrofiado comparado con la mayoría de los caballos de deporte. Entonces esto de cualquier manera le daba una ventaja, ¿no?, en el desempeño en las carreras. Eso era una. Bueno, su récord continuó, aunque ha habido otros caballos, otros 12 que han ganado la triple corona, ninguno el récord en tiempo de distancia recorrida. Ese es otro caballo rojo, otro caballo alazán, que tiene un récord mundial de, vean, desde 1949 que no ha sido superado, de 2.47 metros. Pero era un pura sangre inglés que estaba destinado a carreras de velocidad. No cumplía las expectativas y llega a las manos de un jinete militar en Chile, le cambia hasta el nombre y bate ese récord que sigue en primer lugar. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Por qué hay tantos rojos? Bueno, si se selecciona a partir de ciertos rasgos, como del desempeño deportivo, a partir de un animal, vemos que Secretariat dejó 520 descendientes. Hay un caballo raza cuarto de milla, que la última vez que yo le di un seguimiento, se llamaba Impresi, murió en el 96. Tenía más de 3,000 descendientes, hijos, nietos, bisnietos y demás. Tiene Egipto, ¿no? Es el que... Asociado a otro problema. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay demasiada consanguinidad cuando tienes un animal superior y se reproduce demasiado, ¿no? Hay otro factor importante, más allá del desarrollo del corazón que tenía Secretariat. Hay una mutación asociada a la hipertrofia de las células musculares. Primero fue identificada en perros de carreras, donde se llama el gen de la miostatina, que regula el desarrollo muscular. Pero cuando hay una mutación en este gen, se sale de control el crecimiento y vean, se vuelven demasiado musculosos sin hacer ejercicio, sin ir al gimnasio. A lo mejor muchos fisiculturistas quisieran tener esta mutación, ¿no?, en lugar de estarse administrando otras sustancias, ¿no? Entonces, ¿qué es lo deseado? Tener una sola copia de la mutación. Entonces, tienen un espectacular desarrollo muscular sin llegar al extremo, o del otro extremo, no tener nada, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que causa? Una hipertrofia. Aquí lo vemos en el esquema B. Aumenta el tamaño de las células musculares, no el número. Eso sería una hiperplasia, un tumor, eso no es nada deseable. Entonces, este gen también es importante, ¿no?, para el desempeño deportivo. En el caso del ganado, para el desarrollo muscular, ¿no?, para obtener tejido muscular. ¿Y cuál es la razón? Este gen tiene dos variables. Uno
codifica, así como teníamos G mayúscula y G minúscula, o la A mayúscula y minúscula, etcétera. Aquí este gen codifica una proteína del músculo de cadena ligera o de cadena pesada. ¿Y qué hace en el desempeño deportivo? El tener una u otra. El tipo 1, la cadena larga, es de contracción lenta. Y la cadena de contracción rápida, ¿a qué se asociaría? A velocidad. Y la primera, la contracción lenta, a resistencia. Entonces, las carreras en México aquí, salvo en el Hipódromo Las Américas, las carreras aquí en la región Jalisco, sabemos que es un eminente estado con actividades ecuestres de todo tipo. Una carrera de caballos de 200 varas, una vara son 83 metros, dura menos de 10 segundos, o sea, es nada. Entonces, ¿qué se desea ahí? Contracción rápida. Si vamos al extremo de las carreras de los caballos árabes, que llegan a ser 20 o 40 kilómetros, y que al igual de Napoleón, que se bajó la mula, el jinete puede hacer eso, él dosifica a su animal, pues contracción lenta, ¿no? Okay. Y así nos vamos al hipódromo, para la milla completa, pues sería la combinación de ambas, ¿no? Okay. Y pues también hay genes asociados a la alzada. En el caso del caballo, menos de 10 genes. Entonces, comparado con el humano, que es un rasgo, se le llama poligénico, no genética, ¿no? Bien, pasamos a los caballos negros. Bucéfalo, el caballo de Alejandro Magno. Se decía que era un caballo impetuoso, de color negro azabache, y Filipo de Macedonia, el padre Alejandro Magno, cuenta la leyenda que lo mantenía encerrado en una jaula de oro. En su interior arrojaba a todo aquel que no lo obedecía, es decir, se alimentaba de carne humana. Es una leyenda, ¿no? Y según el oráculo de Delfos, se pronosticó que el que pudiera montar a Bucéfalo se convertiría en rey del mundo, ¿no? Pero bueno, hay que construir el mito, ¿no? Algo que Alejandro, siendo adolescente, lo hizo sin ningún problema, ¿no? ¿Será verdad? Entonces, ¿aquí a qué nos enfocamos? No hay un mito, vamos a la realidad. Hay genes asociados a este neurotransmisor de la dopamina, ¿no? Bastante estudiado en perros, en humanos. Este es un estudio que aún no se ha validado, pero ya tienen ciertos marcadores genéticos para la agresividad en el caballo. Vamos a la parte final, la alegoría de los 4 jinetes del Apocalipsis. En el primer caso nos habla el Apocalipsis de San Juan, en el Apocalipsis 6, de un falso Mesías y del comienzo de la tribulación. Entonces, el jinete lleva una corona de vencedor y un arco, pero vean, el arco no lleva flechas. Esto indica que obtendría la victoria incruenta al principio de su carrera. El arco representa la amenaza de guerra. Esta amenaza nunca se va a materializar porque es capaz de ganar la victoria a través de la diplomacia y posiblemente a través de amenazas de destrucción. Cualquier similitud con nuestros tiempos es mera coincidencia. Pero sin embargo, en el Apocalipsis 19 habla que es el inicio de la tribulación y que Jesús llega en un caballo blanco, en contraste a cuando entró Jerusalén en un pollino, ¿no? En un asno, con humildad. Aquí se habla de esta segunda venida muy distinta, donde los cielos se abrirán, irrumpirá el mundo de forma dramática,
descendiendo del cielo con gran gloria y poder, acompañado de sus ángeles. El segundo caballo, el caballo rojo, el caballo alazán, es el jinete de la guerra, representa la destrucción, las desdichas traídas por la violencia en el fin de los tiempos. ¿Por qué rojo? Porque representa el fuego, pela el derramamiento de sangre, ¿no? Por los conflictos. El tercero es un caballo negro, representa el hambre. La balanza representa que todo se medirá, pues se interpreta que habrá escasez de alimentos, lo que además traerá consigo aumentos en los precios. Cualquier coincidencia. Y habrá hambruna, pero no para todos. No para todos. Esto creo que ya está a la vuelta de la esquina, ¿no? El último es un caballo pálido, caballo bayo. Representa la muerte. Y Hades, dios del inframundo, se le dio potestad sobre la cuarta parte del mundo para matar con pestes, hambre y espada hasta el final de los tiempos. El caballo pálido o amarillo diluido es el color que los antiguos griegos usaban para hablar de la piel de los enfermos. Bien. De mi parte, en cuanto a la exposición es todo. Agradezco su tiempo y cualquier duda, comentario, estoy a sus órdenes. Muy bien, gracias.